Amén. Gracias. Dios les bendiga grandemente esta mañana en la que nuevamente nos hemos presentado ante Él trayendo esta lista de personas que en este momento estoy seguro están recibiendo la respuesta a nuestras oraciones según la voluntad del Señor. Es muy reconfortante cuando uno está enfermo, cuando uno está en UCI, que le digan a uno: estuvieron orando por ti, escuché tu nombre. Aún para personas que no son creyentes, es algo muy especial que les digan: están orando por ti. Es un momento muy especial. Así que en lo que les sea posible a los que están escuchando estas palabras, que le hagan saber a todas estas personas que el grupo estuvo orando por ustedes. Y eso les traerá a ellos como si fuera una medicina muy especial. También quiero dar gracias al Señor por la respuesta a las oraciones a favor de mi hermano Elber, que ayer ya lo pasaron de UCI a piso, donde él estará recuperándose aún más por algunos días, hasta que al observarlo vean que ya está lo suficientemente fuerte para regresar a casa. Así que a Dios gracias también por esta maravillosa bendición, un milagro de sanidad que el Señor nos ha dado para demostrar que Él sí está escuchando nuestras oraciones. Es que nosotros somos tan incrédulos que siempre necesitamos algún refuerzo de nuestra fe. Ustedes recuerdan que la semana pasada el viernes estuvimos hablando de Jesús, el pan de vida. Y hoy seguimos con el tema en Juan capítulo 6. Ustedes van a recordar que allí Jesús estaba reunido con esa gran multitud que lo seguía, y había un niño que había traído 5 panecillos, matzá, que su madre había estado preparando el matzá para la Pascua, y el niño quería ver y escuchar a Jesús. A mí me impresiona eso de Jesús, que era un atractivo para los niños y para los jovencitos. Muchas veces nosotros le ponemos trabas a los niños en su caminar de fe, pero la fe de los niños es más pura, más inocente, más sencilla que nuestra propia fe. Nuestra fe se intoxica con incredulidad y dudas, pero la fe de los niños es pura. Así que este niño quería ver, quería escuchar a Jesús, y su madre le puso 5 panecillos que había estado preparando para la Pascua, este pan sin levadura, el pan de cebada, harina de cebada, que nos deja ver que era una familia muy pobre, porque en vez de harina de trigo para el pan, solo habían tenido para comprar la harina de cebada, que era menos costosa. Y también tenían estos pescaditos secos, salados probablemente, porque esa era la manera como se preservaban en aquellos días, y como también hasta el día de hoy
se preserva el pescado en muchos lugares alrededor del mundo. Y de esos 5 matzá, de esos 5 panecillos de la Pascua y los 2 pescaditos, el Señor alimentó a esa gran multitud, decimos aproximadamente unas 15,000 personas, y hubo 12 canastas de sobra. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y las sobras a dónde fueron? Hubo de sobra para nosotros. En alguna ocasión les voy a mencionar por qué el pez es usado alrededor del mundo cristiano como símbolo de Jesús. Ustedes han visto ese pequeño símbolo que parece un pescado. ¿Y por qué razón se llegó a usar ese símbolo? Para darse a conocer entre los cristianos que eran creyentes en Jesús. Así que esta mañana encontramos a Jesús después de esa gran reunión, de ese gran milagro, que se vio con una encrucijada, porque nos dice que la gente, al ver la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y claro está, cuando ellos decían, este es el profeta, ellos se referían a una promesa, a una profecía que Dios le había dado a Moisés hacía muchos años antes. Y esa promesa está escrita en Deuteronomio 18, versículo 15, donde el profeta Moisés, un gran líder, el caudillo que Dios usó para sacar a su pueblo de Egipto, le dice ahora Moisés al pueblo de Israel, poco antes de que ellos entraran a la tierra prometida, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Y desde aquel entonces, el pueblo de Israel siempre se había preguntado con cada nuevo profeta si ese profeta reunía las cualidades del profeta que Moisés, que había profetizado, y a pesar de los grandes milagros que hicieron algunos profetas, como Elías, no dijeron, este es el profeta que Dios ha enviado. Pero con Jesús, con ese inmenso milagro y con las otras señales de sanidad que había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y nosotros podemos ver con el ojo de la imaginación, después que ese gentío ha comido, cómo comienzan entre ellos a formar grupitos, a murmullar con cierta expectativa, con cierta emoción, diciendo, a ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Esto no puede quedar así. Sufrimos mucho del hambre aquí con los romanos y de enfermedades. Ya es tiempo que nosotros nos pongamos de acuerdo. Y este es el momento, sí. Si nosotros hacemos rey a este Jesús de Nazaret, pues nunca nos va a faltar comida. Nunca vamos a tener enfermedades en nuestro medio. Vamos a estar 1000 veces mejor que ahora con los romanos, y seguramente Él puede
lidiar con los romanos de una manera que nosotros tengamos libertad, porque obviamente él puede hacer de todo. Y estos grupitos fueron poniéndose de acuerdo uno con uno y bueno, finalmente dijeron, es el momento, vamos a tomarlo y lo ponemos en hombro y lo llevamos, lo declaramos rey. Y seguramente él no se va a oponer porque tal vez con estas señales él nos estaba diciendo que él está dispuesto a servir como nuestro rey. Y nos dice el versículo 15, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza a hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Nosotros diríamos en nuestras palabras, se les escabulló, se las tomó. Y él dijo, esto no es para mí, no es el momento, no es el momento. En el designio de mi Padre, esta no es la ocasión. Así que él se retiró solo. Y ustedes recuerdan ese mapa que yo les mostré del mar de Galilea, donde dice que al atardecer, bueno, yo les voy a mostrar el mapa, pero siguiendo con la escritura dice, al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar y subiendo en una barca se dirigieron al otro lado del mar hacia Capernaum. Y ya la gente conocía cuál era la barca de ellos. Nos dice que ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban. Pero ellos zarparon sin Jesús. Ellos dijeron, es hora de irnos. Y nos dice que el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Así que voy a ver si podemos ver ese mapa otra vez. Ellos estaban de este lado del mar de Galilea. Aquí ustedes pueden ver Magadán, lugar de la alimentación milagrosa. Así que ellos tomaron su barca y intentaron cruzar hacia Capernaum. Nos dice la Escritura que cuando habían remado unos 25 o 30 estadios era una medida que tenían los romanos, y aquí nos dice esta traducción que eran 4 o 5 kilómetros. Ya estaban bastante adentro del mar de Galilea. Cuando ellos ya estaban 4 o 5 kilómetros, estaban ya en mar abierto, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca. Y se asustaron. Pero él les dijo, yo soy, no teman. Y nuevamente aparece ese nombre, es el nombre divino, es el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Es el nombre sagrado, que para los judíos tan sagrado que ni se atrevían de pronunciarlo. El yo soy el que soy. Yo soy, les dijo, no teman. ¡Qué precioso! Entonces, ellos querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. Fíjense que aquí sucede otro milagro. Están a unos 5 kilómetros de la playa.
Y aquí sucede un milagro en que el tiempo y el espacio se achican, se encoge, y en un instante esa distancia queda como si fuera nada. El tiempo que hubiera tomado en llegar allí queda como si fuera nada. Jesús, el yo soy, es el Rey del tiempo y del espacio. A veces nosotros pasamos esto muy a la carrera, pero esto es algo que los físicos y matemáticos de hoy se les hace comprensibles con palabras y con teorías que ellos se han hecho, que en ese momento entran como si fuera en un gusano del tiempo, un gusano en el espacio, y van pasando por dentro del gusano, llegan al otro lado. Pero lo que esto demuestra es que Jesús es el Rey, el Creador, el Señor del tiempo y del espacio. Por eso les dijo, no teman. Así que aquí hay otro milagro. El Rey del tiempo y del espacio. Eso es como para dejarnos a nosotros callados, admirados, asombrados. Mientras tanto, la multitud todavía se había quedado de aquel lado haciendo planes para tomar a Jesús y hacerlo rey, y en la mañana siguiente ellos se dieron cuenta de que la barca de los discípulos ya no estaba allí, y alguien les dijo que Jesús no había entrado en la barca con sus discípulos, sino que ellos se habían ido solos. Entonces hubo un revuelco, como que se les dañaron sus planes. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Recuerden ahora, cruzar ese espacio del mar hasta Capernaum era más de 5 kilómetros. ¿Cómo y con qué afán habrán cruzado ese mar? Porque el rey se les había escabullado. Y cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ahora sus planes se deshacen. Ahora no lo llaman rey, sino Rabí, maestro. ¿Cuándo llegaste acá? Dañaste nuestros planes. Si tú no subiste en la barca, caminaste toda la noche rodeando el lago para llegar acá, ¿cuándo llegaste acá? ¿Será que hiciste otra señal? Y Jesús les responde, en verdad les digo que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre, Dios,
ha marcado con su sello. Ellos se habrán quedado como rascándose la cabeza, incrédulos, porque a quién no le hubiera gustado ser rey, especialmente con esos poderes, sabiendo que con sus poderes bien pudiera haber sido rey, hubiera podido derrotar a los romanos, pudiera haberles dado todo lo que ellos materialmente buscaban y gozar del elogio de esas grandes multitudes, haberse hecho un renombre aquí en la tierra, hubiera pasado a los anales de la historia como rey, como alguien que hubiera derrotado a los romanos y le hubiera devuelto toda esa tierra a los judíos y hubiera reinado allí para siempre. Maravilloso. Pero ahora Él les llega al corazón y les dice, ustedes no me buscan porque realmente están viendo las señales del Mesías. Recuerdan que yo les comenté de esas 4 señales que haría el Mesías. Sanaría a un leproso, a un sordomudo, a un ciego de nacimiento y levantaría de los muertos a alguien que tenía más de 3 días de muerto. Ustedes no me buscan por esas señales. Ustedes realmente me buscan. Es por la comidita que comieron ayer. Han cruzado el mar, ahora tienen hambre, quieren una repetición. Ese no es el pan que yo he traído. Escuchen el mensaje que hay detrás del pan de la Pascua, del matzá. Trabajen. Ustedes han estado trabajando, remando, cruzando todo ese mar. Yo los veo agitados todavía. No buscando el alimento que perece, sino el alimento que permanece para vida eterna. Hoy vamos a comer varias veces. Y a mí ya me está dando un poco de hambre. Y vamos a comer pues al menos 3 veces. Pero ese alimento no me dará vida eterna. Pero en Cristo, al creer en Él, al poner toda mi confianza en Él como mi Salvador, como el perdonador de mis pecados, para la gloria de Dios, yo puedo decir que ya tengo esa vida eterna. Él quería que nosotros creyéramos de esa manera. Y como vamos a ver más adelante, es nuestro privilegio creer de esa manera. De otra manera lo hacemos mentiroso. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? Y Él les dice, esta es la obra de Dios. ¿Ustedes quieren hacer obras? ¿Ustedes quieren hacer buenas obras para estar en paz con Dios? Y que Él les dé la vida eterna. Bueno, les voy a dar una obra. Que crean al que Él ha enviado.
Pero esa no es una obra. Creer no es una obra. Por eso mismo el Señor les dice, crean. Porque Dios está obrando hasta el día de hoy para que nosotros pongamos toda nuestra fe en Él. Aquí Él les dice, Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. En aquel tiempo había muchas religiones, había muchos dioses, habían altares que los griegos construían, que los romanos construían, y mucha gente tenía fe en estos altares, en estos dioses. Los mismos judíos, aunque no tenían altares, tenían rabinos, tenían personas muy piadosas, había comunidades que se dedicaban a apartarse del mundo y vivir una vida totalmente santa y piadosa, a la comunidad de los essenos, por ejemplo. Pero Jesús les dice, solamente en mí pueden encontrar el sello de Dios. Son palabras grandes, o las creemos o no las creemos. Él es el único a quien Dios ha puesto su sello. Nosotros podemos poner nuestra fe en muchos predicadores, en muchos líderes religiosos, pero solamente Jesús lleva el sello. Él es el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ellos todavía quieren una obra. Él les está diciendo, crean, y ellos están pensando en obrar. Ellos les dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Jesús les dijo, en verdad, no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. En otras palabras, todo lo que sucedió con el maná que bajaba del cielo y milagrosamente alimentaba al pueblo de Israel cada día en aquel tiempo de Moisés, era solamente una metáfora, era una figura de aquel que Dios enviaría, y aquí ya lo ha enviado, y finalmente ellos le dicen, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy, otra vez, el nombre de Dios. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y allí ustedes escuchan el cumplimiento de la bienaventuranza que nos trajo a este lugar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Así que Él les dice, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. ¿Por qué? Porque es saciado con su justicia. El que tiene sed de justicia es saciado con su justicia, con su plenitud. Y luego les dice algo precioso. Les dice, ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí,
y el que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Así que aquí hay algo precioso. Él dice, hay algunos que me han visto y no creen. Pero aún así, aún para los incrédulos, escucha bien. Si tú eres incrédulo, escucha bien. Que el Padre da a algunos incrédulos a Jesús. Y hay incrédulos que vendrán a Él. Y los que vienen a Él de ningún modo los echará fuera. Así que si hoy tú estás llegando a Jesús, es porque el Padre, por nombre, te dio a Jesús. Si tú hoy has puesto tu fe en Jesús, es porque el Padre te dio por nombre a Jesús y tú has llegado a Jesús y Jesús de ningún modo te echa afuera. No importa lo que tú traigas. Cuando llegas a Jesús, incredulidad, pecado, inmundicia, sea lo que sea, Él no te echará fuera. Porque la voluntad del Padre es que tú seas salvo. Dice el Señor Jesús aquí, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Por eso yo me atrevo a decir que no por algo mío, sino porque el Señor me ha dado una fe que yo no merezco tener, ni merezco tener la fe. Pero el Padre me ha entregado a Jesús y a pesar de todos mis defectos, es lo que tú también puedes decir. Él no te va a perder a ti. Tú no te deslizarás como arena por entre sus dedos o como agua por entre sus dedos. Él dice, es mi voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, y ese eres tú has sido dado por el Padre a Jesús, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Allí tú estás viendo tu glorioso destino. Serás resucitado en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Vuelve y se repite la promesa. Por eso nosotros podemos estar seguros y gozarnos, vivir esta vida con paz, en shalom, en Macarios. Por eso dice la bienaventuranza, que el que tiene hambre y sed de justicia, el que tiene hambre y sed de estar a paz con Dios, será saciado porque se le dará toda la plenitud de Cristo. Se le dará la voluntad de Cristo, y la voluntad de Él es no perderte, sino darte la resurrección, darte la vida en el día final, y hasta que llegue el día final
vivir en ese estado de bendición, de shalom, de macarios, de gozo, porque ya tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Este es un glorioso evangelio. El pan de vida es vida. Y por eso murmuraban ellos, hay algunos que no creen. Pero ya dijimos que hasta los que no creen son dados a Jesús para que crean. Así que el Señor vuelve a repetir: todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, él ha visto al Padre. En otras palabras, nosotros vemos al Padre por medio de los ojos de Jesús, por medio de sus enseñanzas, por medio de sus promesas, por medio de la cruz. Por medio de su sacrificio nosotros vemos al Padre. Y es así como nosotros venimos a Jesús y Él les dice: en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. ¿Crees esto? Y nosotros decimos: Señor, creo. Ayuda a mi incredulidad. Y el Señor dice: basta, basta, eso es suficiente. Ese granito de mostaza, esa molécula de fe que ni siquiera es tuya, sino yo te la he dado por la predicación del Evangelio. Yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Así que hoy pedimos, Señor, que tú nos vistas con tu cuerpo. Que tú nos regales tu cuerpo, que es el pan. Danos esa fe, Señor. Esa fe que nos dice: Señor, yo he puesto mi fe en ti porque yo no puedo poner mi fe en mí mismo. Por lo tanto, Señor, quiero que tú seas mi pan de vida. Yo pongo mi fe en ti. Yo sé que es muy pequeña, pero yo pongo mi fe en ti, porque solo en ti el Señor Dios Padre ha puesto su sello. Y al estar en ti por la fe, yo llevo el sello de Dios. Yo llevo el sello de Dios que dice: aprobado, aprobado. Este también es mío. Él ha creído en mí. Él ha venido en mí. Yo se lo di a Jesús. Jesús le ha mostrado el Evangelio. Él ha puesto su fe en mí. Él ha comido del pan y ya tiene la vida eterna. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús. Porque Él es el pan de nuestra vida. Su cuerpo, su sangre es nuestra vida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, tú y yo, esta mañana hemos quedado saciados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús por su maravillosa gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
alienta